En Colombia, una vez más, sale a la luz el escandaloso caso de corrupción del Grupo Aval y de su filial Corfi Colombiana con el conglomerado de construcción brasileño Odebrecht. Este acto delictivo es conocido desde 2016 por las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde revelaron los hechos de corrupción y soborno desarrollados por esta empresa brasileña en suelo colombiano. Según ese ente estadounidense, Odebrecht, junto al Grupo Aval, sobornaron con más de 23 millones de dólares a funcionarios públicos del entonces gobierno de Juan Manuel Santos para obtener contratos de construcción, como el proyecto de la Ruta del Sol 2 para la ampliación de la autopista Ocaña-Gamarra. Este caso abrió la caja de Pandora en Colombia, debido a que en agosto de 2023 el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de la Bolsa de Valores, SEC, cerraron las investigaciones que venían efectuando por más de 5 años sobre el caso de corrupción de la Odebrecht y el Grupo Aval, al determinar que el único responsable del soborno en el proyecto de la Ruta del Sol 2 era el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo. Luego de estas declaraciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Colombia solicitó a través de la Cancillería el envío de las investigaciones, bajo sospecha de que está absolviendo de culpa a otros implicados. Es un polémico caso de corrupción del Grupo Aval de Colombia, sobre el cual pondremos el punto en la I. El Grupo Aval es una de las corporaciones financieras más grandes de Colombia. Lidera el negocio de la banca con 4 entidades: el Banco Occidental, el Banco Popular, el Banco AB Villas y el Banco de Bogotá. Este último es el tercer banco más grande de Colombia. El conglomerado ostenta alrededor de 15 millones de clientes en total. Pero también controla el negocio de las pensiones privadas, con su empresa Porvenir, con 16 millones de afiliados. Además, ha invertido en sectores estratégicos de la economía con su filial Corfi Colombiana, con la que participa en el mercado de la infraestructura, redes hoteleras, agroindustria y en el sector energético. El Grupo Aval es catalogado como uno de los principales socios de los gobiernos de derecha en Colombia y financia campañas políticas en varios niveles del Estado. Desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, el grupo ha visto afectados sus intereses y hegemonía tras hacerse públicos sus manejos en casos como el proyecto de la Ruta del Sol 2, señalado como un acto de corrupción. Pues aquí lo ha dicho el senador Robledo, estaba en curso en las firmas, en el interés que buscaba la impunidad. No solamente porque era el abogado de Navenal o de Odebrecht y su socio Luis Carlos Sarmiento, que hoy ante la justicia, los dos hombres de los más ricos de América, que se asocian para hacer esa carretera, la Ruta del Sol 2, ahora uno engañó al otro. Ese es el método de la investigación judicial. Pues aquí pareciera que Odebrecht engañó a Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque Odebrecht está preso y Luis Carlos Sarmiento Angulo, su socio, no. ¿Cómo iba a estar preso Luis Carlos Sarmiento Angulo? Además, por su edad no debería estarlo. Pero ¿cómo iba a estarlo preso si su propio abogado era el fiscal general de la nación, que fue nominado por el presidente Santos? Efectivamente, es una estafa a la nación colombiana en este caso, porque el contrato de la Ruta del Sol, que era de más de 1.000 millones de dólares, firmado el 14 de enero de 2010, es decir, que si ese contrato se firmara hoy serían más o menos unos 4.500 millones de dólares. Esos recursos son de los impuestos de los colombianos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Odebrecht y el Grupo Aval obtuvieron este contrato por medio del pago de sobornos al gobierno del presidente Álvaro Uribe y así obtener el contrato más grande en la historia de la infraestructura en Colombia hasta este momento. Esa obra tenía que entregarse en abril de 2016. Han pasado ya 7 años y la Ruta del Sol 2 no es una realidad en Colombia, pero ya desembolsaron todos los recursos de nuestros impuestos. Por lo tanto, sí es una estafa a la nación.
Luis Carlos Sarmiento Angulo es uno de los hombres más ricos de Colombia y el mayor accionista del Grupo Aval. En sus declaraciones le costó reconocer los hechos delictivos junto con la empresa brasileña Odebrecht, pero luego de 5 años de investigaciones por parte de las autoridades judiciales en los Estados Unidos, Sarmiento Angulo aceptó su responsabilidad de haber pagado sobornos por el contrato de la Ruta del Sol 2 a través de su filial Corfi Colombiana. Este es un paso que el Grupo Aval no había dado en Colombia tras negar su culpabilidad por más de 8 años. Luego de que la Comisión de Valores de Estados Unidos asumiera que el Grupo Aval tiene responsabilidades administrativas por sobornos y el Departamento de Justicia estadounidense haya efectuado un acuerdo para evitar cargos penales, las investigaciones de tribunales de Estados Unidos determinaron que el único responsable del soborno era el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo. No obstante, los órganos judiciales de Estados Unidos decidieron multar al Grupo Aval con $60 millones. Sin embargo, investigadores extraoficiales del caso, en este caso de corrupción en Colombia, han anunciado que esta decisión de los tribunales estadounidenses protegen y benefician a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y a su abogado Néstor Humberto Martínez, quienes presuntamente formaron parte de esos sobornos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que no se deben olvidar las grabaciones que salieron a la luz en 2015 en las que el exfiscal Néstor Humberto Martínez demostró conocer diversas denuncias de pagos irregulares que efectuaron para agilizar el proyecto vial La Ruta del Sol 2. Diputados colombianos llamaron a recordar el asesinato de Jorge Enrique Pizano, quien era el interlocutor de Néstor Martínez en medio de la polémica por la divulgación de un audio que develó su complicidad en los pagos irregulares, así como la muerte del hijo de Pizano luego de ingerir una botella de agua con cianuro que había en la oficina de su padre. Sobre este caso, la Fiscalía anunció que ambos murieron de forma natural. Este mecanismo de lavado de activos del Departamento de Operaciones Estructuradas, del Grupo Aval, que anteriormente venía explicando, fue descubierto por el controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano. Ese era un cargo clave porque era la persona que verificaba y le hacía veeduría a las cuentas, a los ingresos, a los gastos que tenía la concesionaria Ruta del Sol, Consol. La concesionaria es Odebrecht, Grupo Aval y el Grupo de Ingenieros Solarte. Entonces, este señor Pizano, en agosto de 2015, y también desde el año 2012, le venía advirtiendo al Grupo Aval que habían muchos contratos ficticios por millones y millones de pesos. Entonces, por ejemplo, él estaba analizando las cuentas y descubrió que estas obras de la Ruta del Sol se están desarrollando en los departamentos del norte de Colombia, departamento del Cesar, departamento de Santander, Boyacá, entonces Cundinamarca, Boyacá, Santander, norte de Santander. Entonces, las empresas que estaban construyendo supuestamente algunas obras de la Ruta del Sol 2 y que tenían que ver con este contrato, resulta que tenían direcciones en Bogotá y cuando el controller verificaba, pues llegaba a las direcciones en Bogotá y no había una empresa, era absolutamente claro que era una fachada y se puso a investigar quiénes eran los representantes legales. Entonces empezó a armar un organigrama y empezó a descubrir que había una operación de lavado de activos con contratos de 8.000 millones, que son en este momento 3 o 4 millones, en ese momento 3 o 4 millones de dólares. Entonces empezó a ver que había una sistematicidad en contratos ficticios y obras que no existían. Entonces, ¿el qué hizo? En agosto de 2015 le avisó al abogado del Grupo Aval que habían unas inconsistencias con este contrato y resulta que el abogado era Néstor Humberto Martínez, quien un año después se iba a convertir en fiscal general de la Nación. Cabe destacar que el exfiscal Néstor Martínez era uno de los abogados externos más destacados del Grupo Aval en el momento en que la empresa Odebrecht obtuvo la importante obra. Quienes han investigado el esquema de soborno en Colombia lo implican como posible cómplice de Corfi Colombiana por omitir este caso. No obstante, al hacerse público el caso de la Ruta del Sol 2, la justicia colombiana encontró evidencias de que el presidente de Corfi Colombiana, José Melo, supo de reuniones en las que ejecutivos de Odebrecht pactaron sobornos con el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para la adjudicación del tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la costa Caribe. Por este caso fue condenado a 11 años y 9 meses de prisión. Por lo tanto, no es cierto que las autoridades de Estados Unidos hayan cerrado la investigación del Grupo Aval. Al contrario,
las autoridades de los Estados Unidos han identificado que en el gobierno de Uribe se pagaron 11 millones de dólares en sobornos y en el gobierno de Juan Manuel Santos se pagaron 28 millones de dólares en sobornos para una ampliación del contrato de la Ruta del Sol 2. Efectivamente, las evidencias indican que hubo una estrategia en el gobierno de Juan Manuel Santos para entorpecer la investigación de Odebrecht, porque su socio principal era el Grupo Aval. Desde entonces, ellos elaboraron una estrategia en el gobierno de Juan Manuel Santos para que el fiscal general fuera Néstor Humberto Martínez, que era el abogado de la concesionaria y del Grupo Aval. Es decir, es como poner al ratón a cuidar el queso. Las evidencias también indican, de hecho en la revista Raya, www.revistaraya.com, hemos publicado un artículo que revela que el director jurídico y representante legal de Odebrecht aseguró en una entrevista con la Fiscalía colombiana que todos los acuerdos que tenía Odebrecht con el Grupo Aval eran comunicados por Néstor Humberto Martínez a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, que es el presidente del Grupo Aval. Las declaraciones del expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, niegan que conoció o aprobó acuerdos de sobornos con algunos funcionarios públicos del gobierno de Juan Manuel Santos. Negó haberse reunido con funcionarios de Odebrecht y además señaló que los responsables de los sobornos eran otras personas vinculadas al Grupo Aval. Estas declaraciones de José Melo, quien se encuentra, por cierto, detenido en la cárcel de La Picota, en Bogotá, desde 2019, abren un escenario de dudas e inquietudes dentro de la justicia colombiana. Es por eso que el analista Juan Carlos Flores se pregunta si allegados a la familia Sarmiento Angulo u otros miembros de ella tienen información que José Melo ha negado conocer ante la Corte. Por cierto, Jorge Enrique Pizano, quien murió en extrañas circunstancias, le había dicho a la periodista María Jimena Duzán que el Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht, como su dueño insiste en decir, porque ellos sabían que estaban pasando muchas cosas raras desde 2013 y no se preocuparon por corregirlas. El pasado 10 de agosto, órganos judiciales de Estados Unidos decidieron cerrar el caso Aval Odebrecht. Luego de esta noticia, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía de Colombia reabrir el caso para poder hallar a los otros culpables de los sobornos, pues cuando él era senador logró investigar sobre este asunto y denunció que existieron 5 momentos de sobornos en diferentes tiempos y con actores diferentes a quienes Estados Unidos no ha tomado en consideración. Fíjense ustedes que en sintonía con Gustavo Petro, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano, Marta Lucía Zamora, anunció que, dada la gravedad de las conductas y afectaciones económicas al país por el caso de corrupción del Grupo Aval con la empresa brasileña Odebrecht, se hizo la solicitud formal por los canales diplomáticos para que Colombia obtenga las sentencias y decisiones de las autoridades de los Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corfi Colombiana. Y además señaló que estas sentencias constituyen una prueba fehaciente del caso que permitirá tramitar el proceso sancionatorio en el país. Marta Lucía Zamora estimó que al llegar la sentencia emitida por Estados Unidos sobre el caso Grupo Aval Odebrecht, se podrá tramitar ante la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades un proceso sancionatorio que llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de esta empresa con el Estado colombiano. La directora explicó que Colombia tiene una legislación adecuada para el seguimiento de este tipo de decisiones emitidas en el exterior y agregó que es una función de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado solicitar la inhabilidad sobreviniente que permite terminar los contratos de empresas que han incurrido en actos delictivos y de corrupción con el Estado, gracias a la atribución que le cede el decreto 1358 de 2020. Zamora agregó que tras las sanciones, las empresas quedan automáticamente inhabilitadas de forma permanente para contratar con el Estado.
Efectivamente, la presidencia de la República, directamente el presidente Gustavo Petro, le solicitó, por un lado, a la Cancillería colombiana solicitar la información que tienen los Estados Unidos sobre este escándalo de corrupción en Colombia y paralelamente le ha pedido a la Agencia Jurídica del Estado, que es la entidad encargada, digamos, de defender los intereses de la nación, que se indague sobre si los empresarios corruptos pueden seguir teniendo y manteniendo estos contratos. En el contexto histórico en Colombia se ha sancionado a las empresas que han sido descubiertas en corrupción y no se les ha permitido volver a contratar. Por lo tanto, sería injusto que si se descubre en Colombia y se comprueba como efectivamente dicen las evidencias y si la justicia lo determina así, pues el Grupo Aval tendría que ser sancionado con la prohibición de estos contratos. Aquí es importante contextualizar algo y es que en el año 2009 el Grupo Aval se alió a este grupo empresarial de Odebrecht en Brasil porque ellos no tenían experiencia en infraestructura y la alianza con Odebrecht y con otra empresa que se llama Solarte. Odebrecht tenía el 66%, el Grupo Aval a través de Corfi Colombiana el 33% y el otro ingeniero, la otra empresa de ingeniería, el 3 o 4% de toda esa participación de la Ruta del Sol. El Grupo Aval hace esta alianza con Odebrecht porque ellos no tenían, digamos, ellos tienen experiencia en el sistema bancario y financiero y no en infraestructura. Esa alianza les permitió ganarse el contrato más grande en la historia de Colombia, contrato que se incumplió, que no se construyó, que hoy en día cualquier persona en Bogotá puede tomar la Ruta del Sol y darse cuenta que tuvo un avance de poco más del 50%. Aunque todavía se desconocen los detalles de algunas pruebas a las que accedieron las autoridades estadounidenses sobre la decisión de cerrar el caso de corrupción del Grupo Aval, quedó en el aire un caso de gran relevancia judicial que implica este enorme escándalo de corrupción, pues aún no se sabe cuál fue el alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos quien habría recibido una enorme suma de dinero por parte del Grupo Aval. Ahora quedan quietas en la Fiscalía colombiana las investigaciones sobre la campaña electoral del expresidente Juan Manuel Santos, que involucran a los contratistas de Odebrecht, Andrés San Miguel y Javier Torres, por haber representado a la empresa en las negociaciones ilícitas. La Fiscalía de Colombia ordenó imputarles cargos a dos ejecutivos de Odebrecht, Andrés San Miguel y Javier Torres, aunque ambos casos fueron archivados. A los diputados que han requerido explicaciones por esta decisión se les ha negado la información. Se especula que la impunidad exhibida por los ejecutivos es consecuencia de sus nexos con el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, y con el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, ambos cercanos a Juan Manuel Santos. Javier Torres era dueño de la empresa Consorcio Torrosa, que habría firmado un contrato ilícito con la compañía Odebrecht por 9.400 millones de pesos y que además fue una megacontratista de la alcaldía de Barranquilla durante la gestión de Alex Char. Pieza clave para conseguir los votos en la reelección de Santos en la costa atlántica. Por su parte, Andrés San Miguel era el dueño de Histic Soluciones, una empresa que firmó contratos con Odebrecht por 4.000 millones de pesos en los que también estaba involucrado el Grupo Aval. En 2018, San Miguel confesó que esos contratos nunca se ejecutaron, pero sí recibió el dinero en su cuenta justo antes de la campaña de reelección de Santos, por lo que se estima que el dinero fue invertido en la campaña. El 21 de diciembre de 2016, cuando en los Estados Unidos Odebrecht se declaró culpable de pagar sobornos en 12 países entre América Latina y África, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación aquí en Colombia. Esa investigación se hizo en la administración de Néstor Humberto Martínez, que era el abogado del Grupo Aval antes de ser fiscal general. En ese momento la sociedad colombiana no sabía que había una estrategia debajo para garantizar la impunidad. Yo creo, en mi criterio de periodista, que la Fiscalía colombiana ha hecho una investigación parcializada en donde ha vinculado a personas que no tienen nada que ver y ha absuelto y ha alejado de los hechos a los verdaderos responsables. Hay personas que han sido condenadas, como el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, pero aquí hay una cuestión y es que mientras que en Colombia se absuelve al Grupo Aval, el Grupo Aval acepta su responsabilidad por haber pagado sobornos en los Estados Unidos.
en la justicia de Estados Unidos, sobornos que pagó aquí en Colombia. Respecto a los personajes que usted menciona, el señor San Miguel, pues ellos están mencionados como los artífices del lavado de activos para que esos recursos que son de nuestros impuestos terminaran en la campaña de Juan Manuel Santos de 2014, que efectivamente él se logró reelegir. Pero Odebrecht también le apostó a los opositores del proceso de paz y de Juan Manuel Santos, en este caso el grupo político del expresidente Álvaro Uribe. Es decir, que Odebrecht y el grupo Aval financiaron por punta y punta porque a ellos les interesaba era ganarse los contratos. Ellos no tenían preferencia política, digamos, por un candidato determinado. Ellos lo que querían garantizar era que si se reeligiera Santos, que Santos les renovara el contrato. Y si fuera elegido Oscar Iván Zuluaga, hubiera tenido un trato preferencial con estas empresas corruptas. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, opinó que las instituciones de justicia de su país han actuado en el escándalo de corrupción con multas y condenas, pero esto no significa que dejen de seguir investigando el caso, luego de que haya sido cerrado por los Estados Unidos. Además, señaló que la Fiscalía tiene cooperación internacional y puede adelantar sus propias investigaciones, con el fin de determinar quiénes son esos funcionarios públicos quienes recibieron sobornos por Odebrecht y el Grupo Aval. El fiscal federal del distrito de Marion, Eric Barron, dijo que el Grupo Aval está pagando una sanción penal sustancial y continuará cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales. Igualmente recordó que parte del trato con Corfi Colombiana es seguir colaborando durante 3 años con las autoridades judiciales estadounidenses. Además, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano, Marta Lucía Zamora, anunció que en un mes aproximadamente tendría las sentencias y decisiones de autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corfi Colombiana, para así poder cotejar las fuentes de sus investigaciones. Además, señaló que el caso seguirá abierto en Colombia. Y de esta manera hemos puesto el punto en la I.